Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es jueves y tenemos un nuevo video acerca del tercer capítulo del tutorial del SIS Caterpillar. Hoy vamos a ver este contenido que va a estar muy interesante para complementar los anteriores capítulos. Por ejemplo, tenemos uno de los suscriptores que quiere saber acerca de qué es el código SMCS, así que le vamos a dar respuesta a eso. También vamos a ver todo lo que son las listas de piezas, abrir una lista de piezas y guardar la lista de piezas. ¿Por qué esto? Porque muchas veces utilizamos a diario los códigos de parte y los números de piezas de la maquinaria SIS Caterpillar, pero no tenemos una manera ordenada de organizarlo en una lista. Pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Acompáñenme a verlo. Entonces al tutorial del día de hoy, del capítulo 3 del SIS Caterpillar, el contenido que vamos a estar viendo, que es el código SMCS, las listas de piezas, cómo abrir una lista de piezas y cómo guardar una lista de piezas. Con respecto al código SMCS, esto fue una pregunta que hizo un suscriptor, eso fue Iron Steven. Hola Iron, espero que estés viendo este tutorial. Él pregunta qué es el código SMCS, qué se encuentra y para qué sirve. Entonces, todo esto lo vamos a ver hoy en este tutorial sobre el SMCS. Con respecto a la lista de piezas, aquí vamos a ver cómo vamos a abrir, guardar y crear listas de piezas para meter en nuestro sistema un pedido en específico. Empecemos entonces con el código SMCS, que es el sistema de control de gestión de servicios. Aquí tenemos unos códigos fijos que nos indican cada uno de los diversos componentes. Por ejemplo, si usted busca en 1202, le va a buscar, indica que este es el cigüeñal en identificación de piezas. Usted puede saber cuál es la información o la identificación de este cigüeñal. Si se sabe el número, pues lo hace mucho más rápido, como el 1202. Para este caso, el cigüeñal, y así sucesivamente todo el sistema de una maquinaria, pues lo tenemos aquí. Si anda buscando la transmisión, es la 3030, el clutch y transmisión, el filtro, y cada una de estas tenemos tanto la identificación de piezas como la sección de reparación y mantenimiento. Así que esta es una sección codificada donde vamos a tener toda la información. Como les dije, es el sistema de control de gestión de servicios, y es toda la sección de la maquinaria Caterpillar la tiene con un número de código. Luego de que nosotros empecemos a utilizar el SIS Caterpillar y empecemos a aprendernos los códigos, por acá es mucho más fácil la búsqueda de la información, obviamente si conocemos o no sabemos el número del código. Bien, esperamos que hayamos respondido la respuesta a uno de nuestros suscriptores. Ahora, y no está de más decirle que cualquier pregunta, por favor, o cualquier sugerencia, déjenlo en los comentarios y nosotros de seguro estaremos leyendo sus comentarios. Bien, vamos entonces a qué es la lista de piezas. Pues la lista de piezas es donde nosotros montamos los diferentes pedidos y órdenes dentro de nuestro SIS Caterpillar. Por ejemplo, tenemos en nuestro prefijo una maquinaria FJH. Vámonos a la lista de piezas. En la sección archivo podemos crear una nueva lista o abrir la lista de piezas. Siempre debemos tener una lista para la orden de trabajo que tenemos. Por ejemplo, creamos una nueva lista de piezas, nos está pidiendo el prefijo de la maquinaria, vamos a colocar que es un FJH, damos que cree el prefijo para esa, y le podemos guardar con este nombre. Vamos a suponer que vamos a agregar aquí los filtros, que estamos buscando filtros. Bien, vamos a guardarla así y simplemente nos vamos a ir al menú principal. Nos dice que si deseamos guardar los cambios sobre esta lista de piezas, le decimos que sí, y vamos a suponer que queremos hacer un pedido de filtro. Entonces vamos a suponer que vamos a pedir de este filtro, vamos a pedir 2, y vamos a pedir, vamos poniendo aquí, vamos a pedir el 1R1808, vamos a pedir 3 y vamos a añadirlo a la lista de piezas.
Luego le damos clic a ver la lista de piezas y vemos que nuestro pedido, ¿verdad?, ya lo tenemos montado con todos los filtros. Podemos crear un ID de pedido como filtros, ¿verdad? FJH, correcto. Podemos decir en unas notas adicionales que son un pedido de filtro. Si usted quiere, por ejemplo, eliminar un artículo, lo tilda acá. Si queremos, por ejemplo, imprimir este pedido, simplemente le damos formato para imprimir, decimos que aceptar para que guarde los cambios, y aquí tenemos el pedido de filtro. ¿Okay? Vemos cómo nos indican los números de piezas. Inclusive podemos hacer clic y nos vamos a la sección donde está ese filtro. Vámonos entonces al menú principal. Vamos a suponer que aparte de eso vamos a crearnos otra lista, crear nueva lista de piezas. Vamos a eliminar esta lista de piezas y vamos a crear FJH. Vamos a crear una lista y vamos a hacer el pedido de motor. Entonces, este es otro pedido. Nos vamos al menú principal, decimos que se guarde los cambios y nos vamos a la estructura y componente de datos. Vamos a buscar la sección de motor, quizás vamos a buscar el árbol de leva. Vamos a buscar este código. Vamos a esperar que cargue el Sys Caterpillar. Y aquí tenemos nuestro grupo, que es la 2943593, como les dije anteriormente. Si queremos el grupo completo o las piezas individuales, por ejemplo, aquí nos sugieren las cantidades de piezas o la cantidad requerida. Vamos a suponer que a todos le vamos a pedir la cantidad que ella sugiere, que el Sys Caterpillar sugiere. Le damos clic a donde dice añadir a la lista de piezas. Lo tilda, vieron que nos tilda en amarillo el fondo. Vemos la lista de piezas y vemos que ya tenemos nuestro pedido con todo lo que estábamos buscando. Simplemente le podemos dar clic aquí, guardar la lista de piezas. También le podemos guardar con un nombre, podemos descargarla y tenemos también la sección de formato para imprimir. Le damos a aceptar para que guarde los cambios y vemos que ya tenemos nuestra orden lista para imprimir. De esta manera nosotros podemos utilizar estos pedidos, como les dije, podemos filtrarlos y utilizarlos como les dije, con respecto a una sección específica. Si manejamos muchas maquinarias, si hacemos muchos pedidos o pues tenemos que hacer recambio de muchas piezas, pues es fundamental que utilicemos la lista de piezas. Hacemos nuestro pedido, lo vamos guardando todo por aquí. Podemos, en esta sección archivo, vamos a ver cómo abrir la lista. Podemos guardar las listas, como les dije anteriormente, abrir listas creadas o creamos una nueva lista de piezas. Entonces vemos que es muy sencillo el uso. Siempre recuerden que tenga la lista de piezas que esté creada, en la que se va a ir montando sobre lo que andamos buscando dentro de nuestro Sys Caterpillar, ya sea la sección NPR, ya sea la sección de búsqueda de filtros, o buscamos una pieza dentro de nuestro sistema, ya sea motor, transmisión, entre otros. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.